Vamos ahora a ver qué necesitamos para construir un pequeño sistema distribuido en Java que permita a sus aplicaciones comunicar entre ellas utilizando la API de Sockets. En este caso, el protocolo de transmisión será UDP y lo utilizaremos directamente desde nuestro sistema. Recordemos que, con el User Datagram Protocol, la información se envía ya segmentada en mensajes o paquetes de datos llamados datagramas. Este protocolo no establece ningún tipo de conexión entre los extremos de la comunicación y envía los paquetes sin ninguna garantía de que lleguen sin errores, pérdidas ni duplicaciones o en algún orden específico. Sin embargo, este protocolo hace su trabajo muy rápidamente y es capaz también de enviar un mismo paquete a varios receptores en una sola acción, lo que se llama multicast. Lo que deseamos entonces es tomar un mensaje y enviarlo a través de un canal o medio a su destino o receptor. Lo que queremos enviar como mensaje puede ser de una naturaleza muy variada, pero para generalizar diremos simplemente que enviaremos un conjunto de bytes. Ahora, la cantidad de bytes que incluiremos en el mensaje puede variar mucho. Habrá mensajes pequeños y otros grandes. Lo importante es que debemos crear un receptáculo para el mensaje que sea lo suficientemente grande para contener todos los bytes. En el ejemplo, si el balde no es de tamaño suficiente para todo el agua, ésta se regará, perderemos información. Ya con todos los bytes en el receptáculo, lo podemos lanzar al receptor fácilmente. En el lado del receptor, también necesitaremos un receptáculo suficientemente grande para recibir el mensaje completo, todos los bytes. Si el receptáculo no tiene el tamaño adecuado, si es muy pequeño, se perderá información, se regará el agua que representa los bytes y no llegarán a la aplicación destino. Veamos entonces qué necesitamos para enviar un datagrama en modo unicast, es decir, que será recibido por una sola aplicación destino. Primero, necesitamos un datagram socket, que es el objeto que sabe cómo enviar el datagrama. Luego, necesitamos crear un datagram packet, que es el receptáculo donde viajará el mensaje, el balde de nuestro ejemplo. El datagram packet contendrá tanto el mensaje como toda la información necesaria para la transmisión. Necesita entonces 4 parámetros. Primero, un arreglo de bytes, que es donde debe ir el mensaje. Podemos enviar cualquier tipo de objeto o dato mientras lo convirtamos en un arreglo de bytes. Luego, hay que indicar el tamaño del mensaje, es decir, cuántos bytes del arreglo se van a transmitir. En el ejemplo, indicamos que son todos los bytes del arreglo los que se van a enviar. En tercer lugar, debemos proporcionar un objeto inetAddress, donde pondremos la dirección del equipo receptor, sea esta la IP o el nombre del computador. Finalmente, pondremos el puerto de la aplicación que recibe el mensaje. La aplicación destino debe estar lista, escuchando en dicho puerto, o el mensaje se perderá sin ninguna advertencia. Y ya con el datagram packet construido, tomamos el datagram socket y enviamos el mensaje utilizando el método send. Ahora, en la aplicación que recibirá el mensaje, debemos estar listos y a la espera o a la escucha para capturar el datagrama. Para esto necesitaremos crear un datagram socket donde indiquemos el puerto de escucha. Este puerto debe estar libre, es decir, ninguna otra aplicación UDP debe estar usándolo. Si no es así, obtendremos una excepción. Este puerto, por supuesto, debe ser el mismo que se indicó en el paquete que se envía
o nunca se recibirá dicho paquete. Podemos ver también que en Unicast el objeto DatagramSocket se utiliza tanto para el envío como para la recepción. A continuación, para recibir el datagrama necesitamos un datagram packet, que es el balde receptor de nuestro ejemplo, el cual debe ser lo suficientemente grande para poder acoger todos los bytes del mensaje. Los bytes que ya no entren se perderán. Este datagram packet, al crearse, necesita un arreglo de bytes, que es donde se guardará el mensaje, y necesita que se indique el número de bytes del arreglo que se usarán para el mensaje. En el ejemplo, se indica que se usará todo el arreglo. Atención con un detalle. Este arreglo de bytes puede reutilizarse, pero si no está vacío, el contenido anterior se perderá y será reemplazado por el nuevo mensaje. En este momento, la aplicación debe ponerse en modo recepción. El DatagramSocket ejecuta el método receive con el datagram packet como parámetro. Aquí, el hilo que ejecuta el receive se bloquea hasta que llegue un paquete. Si nuestra aplicación debe hacer otras cosas, además de recibir datagramas, ustedes verán la necesidad de utilizar programación concurrente. En cuanto llega un paquete, el hilo sigue adelante y podemos recuperar el mensaje del paquete con la operación getData, que nos devolverá una referencia al arreglo de bytes, el cual debemos procesar para obtener el mensaje en su tipo apropiado. En muchas aplicaciones que esperan mensajes, suele haber un hilo dedicado exclusivamente a recibir datagramas. Este hilo está en un lazo constante de recepción, es decir, ejecutando el receive sobre el socket. Cuando recibe el datagrama, lo procesa lo más rápidamente posible, tal vez entregándolo a otro hilo, para regresar cuanto antes al receive y evitar pérdida de mensajes. Como se mencionó, UDP permite también hacer multicast, es decir, enviar un datagrama a varios receptores en una sola acción. Para esto es necesario crear un grupo multicast. Todos los interesados en recibir estos mensajes se unen al grupo y los emisores envían los mensajes al grupo. Para definir estos grupos, necesitamos utilizar una dirección multicast. Las direcciones multicast son aquellas IP de la clase D, que inician en 224.00 y tienen la máscara en los primeros 4 bits. Ustedes pueden ver el rango completo en la diapositiva y tienen también el link donde pueden obtener información específica. Estas IP se usan simplemente como nombres, ya que no le pertenecen a ningún computador. Permiten justamente crear grupos para envío de mensajes en modo uno a muchos y muchos a muchos. Además de la IP multicast, también debe definirse el puerto de recepción, claro está. El emisor envía el datagrama a la dirección del grupo y al puerto definido. Todos quienes se hayan unido al mismo grupo y estén escuchando en el mismo puerto recibirán estos mensajes. Enviar un datagrama en modo multicast es muy parecido a hacerlo en modo unicast. Tal vez la única diferencia significativa es que al crear el objeto inetAddress con la dirección en la que se enviará el datagrama, hay que recordar que debe ser la IP de la clase D designada, en el ejemplo 224.0.0.1. Otra posible diferencia, aunque esto no es necesario, es que también se puede utilizar el objeto multicast socket en lugar del datagram socket, si se desea. Dará lo mismo cualquiera de los dos al enviar. Para recibir un datagrama multicast hay un poco más de diferencias, sobre todo al preparar el socket. Primero, necesitamos un objeto inetAddress
para indicar la dirección del grupo multicast al cual deseamos unirnos para recibir mensajes. Luego, para recibir es necesario usar un objeto multicast socket. Ya no funcionará el datagram socket. Al crear el objeto multicast socket, se indicará el puerto de escucha donde llegarán los mensajes. A continuación, tomaremos el multicast socket y aplicaremos el método joinGroup, pasando como parámetro el objeto inetAddress que contiene la dirección del grupo. Hasta aquí las diferencias. Para recibir el datagrama, igual que en modo unicast, aplicaremos el método receive sobre el socket y pasamos como parámetro un datagram packet donde se capturará el mensaje. Esto cuantas veces sea necesario para recibir datagramas. Si en cualquier momento deseamos dejar de recibir mensajes de dicho grupo, podemos aplicar el método leaveGroup sobre el multicast socket.